Hola mi gente, es un gusto recibirte nuevamente en el Faro Informativo, el canal que te guía hasta las mejores noticias del acontecer nacional. Hoy tenemos todos los detalles de la travesía que tuvo que pasar la esposa del fallecido Óscar Pérez para obtener el asilo político en Estados Unidos, un recorrido nada fácil que nos llama a la reflexión sobre el drama que viven los familiares de quienes han dado su vida por la libertad del pueblo venezolano, tal como el caso del concejal Fernando Albán, quien recientemente cumplió un año de fallecido. Y, a propósito de esto, el comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, hizo una tajante acusación sobre los culpables de este caso. Pues ven que te cuento que en las noticias del día también conocerás sobre el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en rechazo al doble discurso de Maduro que promueve la proliferación en el territorio nacional de grupos armados narcoterroristas mientras hace creer que está en contra de los grupos paramilitares colombianos. Pues te digo que a propósito de esto, el diputado Franklin Duarte, quien es nacido, criado y vive en la zona fronteriza del estado Táchira, se dirigió a los militares y policías para hablarles sobre lo ocurrido en la sesión de la Asamblea Nacional y contarles lo que el régimen pretende hacer con ellos. Y tú vas a perderte estas noticias. Yo no lo creo, no deberías, están de impacto. Tómate 2 segundos, activa la campana y ponte cómodo porque ya vamos a comenzar. Y a propósito de cumplirse un año del fallecimiento del concejal Fernando Albán, el comisionado para las Relaciones Exteriores designado por el líder opositor Juan Guaidó, Julio Borges, señaló que el Estado venezolano es el responsable del caso de Albán. Dijo a ese respecto: queremos dejar claro que estamos haciendo esfuerzos para que haya justicia en el caso de Albán y de aquellos que arbitrariamente están presos en Venezuela sin juicio. También repudió la persecución permanente sobre periodistas, activistas, organizaciones no gubernamentales y diputados. Por su parte, Ramón Aguilar, abogado, detalló que se han efectuado más de 50 peticiones para tener acceso al expediente de Albán. En abril de este año acudimos a la Comisión Interamericana a solicitar que se adelante el proceso para tramitar la denuncia de Albán y se analicen las pruebas que tenemos. Así lo dijo. Y por otra parte, Dana Vivas, esposa de Óscar Pérez, el piloto exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro, contó cómo fue su travesía para obtener el asilo político en Estados Unidos. Vivas, quien junto a sus hijos y madre de Pérez recibieron el asilo político el miércoles 9 de octubre, relató a través de su cuenta en Twitter los pasos para poder lograrlo. Primero, solicitar ayuda en la frontera. Segundo, ser detenida en un centro de detención con mis hijos. Tercero, ser alien en remoción solicitante de asilo, es decir, sin estatus. Cuarto, presentación en la corte. Quinto, un juicio de asilo. 6, asilo. Tal como lo anunciamos, la Asamblea Nacional consignará un acuerdo aprobado en sesión ordinaria en rechazo a la proliferación en territorio nacional de grupos armados narcoterroristas que promueven y fomentan quienes están en Miraflores. Pues sí, así lo manifestó en rueda de prensa el diputado por el estado Táchira, Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, quien resaltó lo que ha significado para la región de América Latina y el contexto global que el régimen se negara a dar apoyo al acuerdo aprobado en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este martes 8 de octubre, que rechaza la presencia de cualquier grupo irregular en territorio venezolano y en las fronteras. Pues agregó que es incongruente e inadmisible que el régimen de Maduro condene el paramilitarismo colombiano y también le abra las puertas a la disidencia de la FARC, a cualquier otro movimiento irregular y además fomentar, amparar y permitir que funcionen colectivos armados. También informó que el acuerdo en rechazo a la proliferación y expansión de grupos armados narcoterroristas, entre otros, en el territorio nacional y en la frontera colombo-venezolana, será consignado a todo el cuerpo diplomático acreditado en el país, la Organización de Estados Americanos y los países que conforman el conjunto de las Naciones Unidas.
No vamos a permitir que se intente desviar la opinión pública venezolana, culpando a la alternativa democrática de albergar o de cobijar grupos irregulares cuando todos sabemos y se ha comprobado que quienes promueven y fomentan a estos grupos están en este momento en Miraflores. Así lo detalló. Dijo que el régimen le ha dado mucha propaganda con el tema de los rastrojos y de tratar de vincular a la alternativa democrática y a la coalición liderada por el presidente encargado Juan Guaidó a grupos paramilitares y al margen de la ley, pero no ha dicho absolutamente nada sobre la incidencia de la FARC en territorio venezolano. Tampoco el régimen no dice nada sobre lo que está ocurriendo con los famosos colectivos armados que hostigan y amedrentan a la población, se infiltran en las manifestaciones públicas por la vía de la violencia para intentar disolverlas. Se infiltran en las manifestaciones públicas para, por la vía de la violencia, intentar disolverlas. Considera el diputado Valero que el país está frente a una doble moral aberrante de quienes usurpan el poder en Venezuela, que los venezolanos y el mundo deben conocer. Exigimos a Nicolás Maduro, a Jorge Arriaza y a la dirigencia del PSV que se rechace de forma unánime y tajante la presencia de grupos paramilitares en territorio venezolano. Y te cuento que sobre la situación de protesta y violencia en Ecuador, donde vinculan a venezolanos que se encuentran en ese país producto de la diáspora, el diputado Valero manifestó que la Asamblea Nacional y representantes del gobierno de Ecuador, que preside Lenín Moreno, están investigando sobre esta materia. Hemos dicho a los venezolanos que se encuentran en Ecuador, Perú, Colombia, a todos los más de 4.5 millones de venezolanos que han salido por la crisis en Venezuela, que no pueden participar en conflictos internos de los países donde están residenciados. Y en torno a la denuncia de supuestos grupos infiltrados que están creando situaciones de violencia en Ecuador, el diputado reveló que están en contacto con las autoridades ecuatorianas para verificar si efectivamente se trata de venezolanos que son promovidos y financiados por la embajada que representa al régimen de Maduro en Ecuador. Esta es una situación muy grave y delicada, que podemos decir que son los coletazos del Foro de Sao Paulo, quienes promueven violencia e inestabilidad en la región. Lo que está buscando Nicolás Maduro con estas acciones es básicamente que la opinión pública voltee su mirada hacia Ecuador o Perú y se olvide de la crisis en Venezuela. Y te cuento que por otra parte el diputado Franklin Duarte se dirigió a los militares y policías para relatarles lo ocurrido en la sesión de la Asamblea Nacional, donde se discutió un acuerdo para rechazar la presencia de los grupos irregulares armados en territorio venezolano, rechazado por el chavismo. Los diputados de la Revolución Bolivariana se negaron a suscribirlo. Así lo dijo, a la vez que agregó que a partir de ahora los llamará cómplices de los grupos terroristas. Les puedo decir a los amigos y hermanos de la Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos policiales que ya no pueden seguir recibiendo órdenes de quienes usurpan el poder y los tienen a ustedes como subalternos de esos grupos terroristas. Así lo dijo el parlamentario. Ustedes, señores militares, señores policías y yo, sabemos que la frontera en el estado Bolívar, la frontera en Amazonas, la frontera en el estado Zulia y la frontera en el estado Táchira es territorio libre para la extorsión por parte de estos grupos irregulares. Así lo recordó y aseguró, el comunismo revolucionario y socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela ampara a esos grupos irregulares. Son ellos los que dicen qué contrabando pasa, son ellos los que deciden cuánto cobran. Después, esos grupos le llevan el dinero a ustedes, señores militares, de manera que ustedes terminan siendo subalternos de los grupos terroristas que operan en la frontera. Y ante la intención por parte de sectores del oficialismo de involucrarlo con grupos irregulares y allanarle la inmunidad parlamentaria, dijo: no es primera vez que un vocero del comunismo revolucionario y socialista me acusa de tener lazos con paramilitares. Soy claro, cualquier grupo irregular debe ser combatido por la Fuerza Armada Nacional. No tengo nada que ver con esos grupos terroristas. Y también explicó que como a la Asamblea Nacional llevan todas las investigaciones e instancias internacionales, y con eso ratificamos que mientras Nicolás Maduro se mantenga usurpando el poder en Miraflores, es un enemigo para la región y cuidado, si no, para el hemisferio. Le informamos al mundo entero que Venezuela es la cuna,
la sala situacional de diferentes grupos terroristas del mundo. En la frontera operan las FARC, el ELN, el EPL, los rastrojos, los colectivos que agrupan a todos los reos que sacaron de las diferentes cárceles, a malandros de diferentes barriadas del país, están protegidos por el régimen. En Venezuela le dan control de la zona fronteriza para que extorsionen a cambio de darles a ellos seguridad con las armas cuando necesiten amedrentar al pueblo o necesiten perseguirnos a quienes queremos un país libre y democrático como lo es la oposición venezolana. Pues tal vez la frontera del Táchira y la que alguna vez fue la más viva de América Latina es donde hay más grupos terroristas y en las que se pelean porque es lucrativo tener el control por la extorsión. La moneda extranjera es lo que se maneja en el Táchira en los municipios como Rafael Urdaneta, Bolívar, Pedro María Ureña y en Boca de Grita. Es una cantidad inmensa de dólares y de pesos, lo que aumenta la presencia y el enfrentamiento entre los grupos irregulares. Y así de esta manera llegamos al final. Esperamos encontrarte nuevamente en otro interesante video. No olvides suscribirte y dejarnos tus valiosos comentarios. Hasta luego. Esto fue El Faro Informativo.